Uzbekistán es el corazón de la Ruta de la Seda. La Ruta de la Seda fue un conjunto de redes comerciales que se extendían desde la ciudad china de Xi'an hasta Roma. La seda era solo uno de los productos que se comerciaban. Su fabricación era un secreto cuya divulgación suponía la muerte. Samarcanda se convirtió en la capital de la ruta gracias al esfuerzo de Tamerlán, el implacable guerrero héroe nacional de Uzbekistán. Fueron igualmente importantes las ciudades de Khiva y Bujará, que recorreremos en este reportaje. La actual población uzbeca de Khiva fue la capital del estado de Khorasmia. Era la última etapa antes de llegar al desierto de Irán. Está rodeada por una muralla de 2 kilómetros y destaca por su buen estado de conservación. Nada más entrar por la puerta de poniente nos toparemos con el icono de Khiva. Se trata del Khalta Minor, o minarete truncado. Se proyectó por Muhammad Amin Khan para alcanzar los 80 metros, pero se quedó en 26. Está decorado con franjas de azulejos de color azul, blanco y azul celeste. La fortaleza Kunear se comenzó a construir en el siglo XVII y concluyó en el XIX. Posee un amplio patio en el que vemos cómo se realizan los ensayos para celebrar la independencia de Uzbekistán. El Salón del Trono da un patio más pequeño. En él se aprecian las características del arte islámico, por ejemplo, el énfasis en lo decorativo. No hay lugares vacíos, todo está lleno de motivos ornamentales que se repiten una y otra vez. Entre ellos se muestran formas vegetales y geométricas. En ningún caso se representan figuras animales o el propio ser humano. La parte se funde con el todo. El orden y la simetría son los auténticos soberanos. Ese orden, esa simetría de los motivos decorativos que se repiten incesantemente por paredes, columnas y techos, representan que el universo está controlado y sustentado por Alá. Desde lo alto de Kunear se contempla la ciudad antigua. Da la impresión de que hemos vuelto a los tiempos de la Ruta de la Seda. Es como si estuviésemos en plena Edad Media, y sin embargo nos encontramos a inicios del siglo XXI. Viendo estos edificios me pregunto si existe Internet, las redes sociales, la tecnología biogenética e incluso si se ha inventado el automóvil. Paseamos por las calles de Khiva hacia la mezquita Yuma. Es del siglo XVIII. Lo más importante de ella son las más de 200 columnas de su interior. Algunas datan incluso del siglo IX. Están labradas y su altura oscila entre los 4 o 5 metros. Por este motivo sus bases o apoyos son diferentes, con el fin de ajustarlas todas al mismo nivel. Es un recinto oscuro, en el que la luz llega a través de pequeños orificios realizados en su techo de madera. Cualquier calle, cualquier casa de Khiva nos sumerge en una época pasada. Esta población es algo más que un museo o un conjunto de atracciones turísticas. En cierto modo, aquí se sigue viviendo como en tiempos pretéritos. Afortunadamente, en la actualidad ha desaparecido el harén real. Por esta pequeña puerta se entraba a un mundo de ensueño para unos pocos, pero cimentado en el sufrimiento de muchas mujeres desgraciadas. Hoy es un mero espectáculo estético contemplar sus mosaicos y las tonalidades que la luz del atardecer confiere a todo el recinto.
Con el ocaso, el dorado perderá protagonismo. Todo el conjunto irá cobrando tonos más mates hasta que se sumerja por completo en la oscuridad. No solo la luz nos sorprende en el interior del harén, también lo hace la proliferación de símbolos típicos del zoroastrismo. El peletero del siglo XIV, Pahlaví Mahmud, es considerado el santo patrón de la ciudad. En 1701 se le erigió un mausoleo. Posteriormente se convertiría este en el lugar de enterramiento de los reyes o canes de Khiva. Estos sepulcros de mayólica azul y blanca nos recuerdan a estuches que albergaran en su interior piedras preciosas. En el centro de Khiva se alza el minarete de Islam Khoja. Es de inicios del siglo XX, aunque no sea difícil de creer. Mide 56 metros de alto y 10 metros de ancho. Al igual que el Caltaminor, está decorado con bandas de coloridos azulejos. Con esta inolvidable visión del atardecer de Khiva, finalizamos nuestra primera etapa de la Ruta de la Seda. El siguiente punto de nuestro recorrido es la mítica Bujará, situada a 500 kilómetros al este. Es día festivo en Bujará. Para celebrarlo se sacrifica un cordero. Sin duda, este no se deja arrastrar al presentir su terrible final. Bujará nos sorprenderá por muchas cosas. Una de ellas son sus cúpulas comerciales. Muestran la importancia del comercio en este lugar desde la Edad Media. Bujará fue la capital de un estado de estricta observancia musulmana que perduró hasta el año 1920. Tras la Revolución Rusa, el territorio se anexionaría a la Unión Soviética. Buena parte de la fortaleza Ark se ha conservado. En ella estaba el palacio del emir, el gobierno, las mansiones de hombres ilustres y una mezquita. Esta construcción data del siglo XVIII. Desde aquí, los crueles emires de Bujará ejercieron el poder de forma despótica. Uno de ellos llegó a matar a emisarios extranjeros porque no se apearon del caballo en señal de respeto hacia el emir cuando se encontraban a 100 metros de distancia de la fortaleza. El trono donde los déspotas recibían a sus vasallos estaba en un patio grande. Hoy solo se utiliza para que los turistas se sienten en él vestidos con ropa de época y lleven la fotografía como recuerdo. La mezquita de la fortaleza Ar es un museo que nos sorprende por la finura de su decoración. Hay que señalar que la ciudad contó con más de 350 templos en su época de esplendor. El mausoleo sasánida no es el monumento más espectacular de la población, pero sí el más antiguo. Data del siglo X y es una muestra de hasta dónde puede llegar el genio humano utilizando materiales tan modestos como el ladrillo cocido. Se varía una y otra vez la orientación de los ladrillos, adoptando estos multitud de formas. La mezquita de Bolo Jauz tiene 20 columnas de madera en su entrada, de aproximadamente 12 metros de altura. Asimismo, posee unos bellos capiteles pintados con variedad de colores. Esta edificación se construyó en el año 1712. Este aspecto grandioso del exterior
contrasta con un interior pequeño, bastante escueto. En él no encontramos una atmósfera de oración, ni mucho menos. Simplemente vemos a un niño aburrido y a una mujer pasando el aspirador. El lugar de Bujara que nos lleva a revivir algo del esplendor de la Ruta de la Seda es el formado por la madraza de Mir Arab, la mezquita Qalian y el minarete del mismo nombre. El minarete es del siglo XII y mide 45 metros. La decoración del mismo se crea a partir de 14 tipos de mampostería de ladrillo cocido. Se dice que desde lo alto se tiraba a los delincuentes, pero quizá este dato no sea más que una leyenda. La madrasa Mir Arab es del siglo XVI y tiene una notable influencia persa. Es una de las pocas que siguen en funcionamiento en Uzbekistán, ya que la mayoría son centros comerciales. Quizás sea el centro educativo espiritual más importante de Asia Central. Enfrente de Mir Arab está la mezquita Qalian. No quiero daros ningún dato histórico, simplemente comentar que me parece un lugar mágico dotado de una atmósfera única. En su patio sentí vivir en otra época. Parece un entorno imperecedero y que invita a la reflexión. Desde su patio se aprecia que este edificio está en armonía constante con el minarete y la madraza, ofreciéndonos estampas difíciles de imaginar para los que vivimos en la Europa de inicios del siglo XXI. También os contaría maravillas de la madraza Abdulaziz. Impresiona la decoración de su fachada, en concreto el color dorado fruto de la aplicación de láminas de pan de oro. Su interior está menos restaurado y es el lugar idóneo para ver las celdas de los estudiantes tal y como eran. En esta, por ejemplo, se acomodaban dos futuros eruditos del Corán. ¿Y qué decir de la pequeña mezquita de Chor Minor, erigida por un comerciante basándose en un modelo hindú? Podría seguir mucho tiempo más hablando de los edificios de Bujara. Citaría a la madraza que sorprendentemente cuenta con figuras de animales en la decoración de su entrada, pero prefiero comentaros dos tradiciones inmateriales de esta ciudad: las marionetas y el arte de la iluminación. El teatro de marionetas es un pasatiempo tradicional. Este maestro artesano nos muestra la cantidad de movimientos que podemos lograr en una marioneta con solo manejar 3 dedos. Parece increíble. Soberbio es asimismo el arte de la iluminación. Bujara tiene gran tradición en la elaboración de estas miniaturas, que inicialmente se pintaban para decorar manuscritos religiosos. Cada una de ellas lleva un mínimo de 10 días de concienzudo y minucioso trabajo. Abandonamos Bujara con pena, pero tras 5 horas de viaje en carretera nos aguarda Samarcanda, la joya de la Ruta de la Seda, la capital del mundo durante el siglo XIV. Y llegamos a Samarcanda, la patria de Tamerlán. Sí, es verdad, pero también era de Ulugh-Beg, el nieto del mítico emperador y feroz guerrero. Ulugh-Beg era un sabio astrónomo, uno de los más destacados de su tiempo. Nos ha dejado un sextante gigantesco, con el que observaba las trayectorias de las estrellas y de los planetas. Desgraciadamente, Ulugh-Beg fue asesinado por orden de su propio hijo. Pocos conocerán que en Samarcanda se encuentra la tumba del profeta Daniel. En este recinto veremos un árbol sagrado. Se le venera porque, según dicen, resucitó.
Estaba muerto, totalmente seco, pero de repente empezó a brotar y hoy se le toca para que conceda deseos a los devotos. A este lugar acuden creyentes de todas las religiones. Es un sitio de profunda espiritualidad, pero lo que más me sorprendió es la enorme longitud de la tumba del profeta. Nunca había visto nada igual. En el Museo Arqueológico, este mosaico testimonia que desde los tiempos más remotos, Samarcanda ha sido una tierra de arte y que, como veréis, posee algunos de los monumentos más hermosos del planeta Tierra. De Samarcanda es bonito hasta el cementerio. Es alucinante pasear entre tantos magníficos mausoleos. El mosaico llega aquí a su máxima expresión. En Zaf y Zinda, que así se llama esta necrópolis, se enterraban los miembros de la familia del emperador Tamerlán, así como algunos de sus ministros más destacados. No sé qué mausoleo me impresionó más, pero el de Sirin-Beka Oka, la hermana del emperador Tamerlán, que falleció en el año 1385, impacta a cualquiera que lo visita. Pienso que hace hermoso algo tan terrible como la muerte. De hecho, creo que incluso habrá quien desee morir para reposar en una tumba como esta. En la Ciudad de los Muertos hay una mezquita que es difícil diferenciar de los mausoleos. En ella, en la sala de oración, no hay nadie. Aquí, la fuerza de la belleza con la que el ser humano intenta encubrir la muerte cede y el dolor por la ausencia vuelve a revelarse. Amir Timur, también llamado Tamerlán, vivió entre 1336 y 1405. Fue un guerrero sanguinario que forjó un inmenso imperio, más grande que Europa occidental. Llegó a degollar más de 50.000 personas en Bagdad y hacía pirámides con cabezas humanas. Fue enterrado en este sepulcro denominado Gur-i Emir. Se decía que si su tumba se profanaba, se liberaría su furor asesino. Pues bien, su tumba fue profanada por los rusos en el año 1941. Horas después se desencadenó en la URSS la Segunda Guerra Mundial. Fallecieron millones de personas. Tamerlán reposa unos metros por debajo del sepulcro de color negro. A pesar de su fiereza, fue un protector de las artes y las ciencias y estableció la paz en su vasto territorio, permitiendo comerciar sin problemas en la ruta de la seda. Hoy es considerado un héroe por los uzbecos. A la izquierda de esta ilustración vemos a Islam Karimov junto a Tamerlán, el padre de la independencia de Uzbekistán. Gobernó el país de forma autoritaria hasta su muerte en el año 2016. Está enterrado en el sepulcro que veis a la derecha de esta bella mezquita, como si se tratase de un sultán. Pienso que a pesar del paso de los siglos, no todo cambia y hay costumbres que se mantienen. Sin lugar a ninguna duda, la plaza del Registán es el emblema de la ruta de la seda. En ella hay tres enormes madrazas, la de Ulugh-Beg, Tilakari y Zerdok. La decoración timúrida alcanza aquí su mayor nivel de genialidad. Poco queda más que asombrarse y sentirse pequeño al lado de lo que nos rodea. Cualquiera de los tres edificios que elijamos es una obra maestra. Por ejemplo, si entramos en la madraza de Tilakari, además de su majestuoso patio, veremos la mezquita dorada. Esta mezquita se terminó en el año 1660 y se construyó bajo el reinado del emir Yalantus Bahadur. No fue la única gran obra del monarca samánida Yalantus. A él también se debe la madraza Serdor.
finalizada en 1636. En su fachada hay dos tigres que retan la prohibición del Islam de representar seres vivos en los edificios religiosos. El interior es magnífico y aunque se trate de un centro comercial, nos hace sentir el espíritu de la Ruta de la Seda en su apogeo. El último edificio grandioso del que os voy a hablar en Samarcanda es la mezquita de Bifi Canún. Tan grande quiso ser que fue imposible acometer su construcción. Eso sí, lo que queda es enorme. A propósito, las mujeres que quieran quedar embarazadas tienen que pasar bajo el atril de piedra pensado para sostener un ejemplar del Corán de grandes proporciones. El mercado Chorzú no está en Samarcanda, nos hallamos en Taskent, situada 300 kilómetros al noroeste de la capital de la Ruta de la Seda. Es nuestra última etapa. Taskent es la capital de Uzbekistán. Se trata de una urbe muy interesante. No tiene edificios históricos de la categoría de Khiva, Bukhara o Samarcanda, pero merece la pena visitarla. Si os fijáis en la fisonomía de los uzbecos, veréis que tienen rasgos orientales. Su aspecto es entre turco y mongol. Históricamente han sido un pueblo nómada que solo se sedentarizó por imposición de Lenin a inicios de la Revolución Rusa. Podemos decir que aunque fuese por la fuerza, gracias al comunismo se establecieron como nación. Este país, desértico en su mayor parte, está poblado por 30 millones de personas. Como os he dicho, Taskent no posee los tesoros de otras ciudades. No obstante, es destacable el complejo de Hazrat Imam, con la mezquita y el mausoleo de Kafal Sassi. Es del siglo XVI y ha sido ampliamente restaurado. Si tuviera que recomendar una visita en Taskent, diría que fuerais al Museo de Artesanía. Allí os encontraréis una vez más con la belleza del arte islámico. Observaréis los coloridos y minuciosos artesonados, la finura de las pinturas, las alfombras que se utilizaban para rezar y hacer más bellos los muros de las modestas construcciones de los nómadas, los tapices con multitud de pequeños detalles y el trabajo de madera usado para embellecer muebles, puertas y columnas. El último punto de nuestra ruta es el Parque de la Independencia. Allí veremos cómo la madre patria llora por sus hijos caídos en la guerra. A ambos lados figura el nombre de las víctimas fallecidas en la Segunda Guerra Mundial. Siempre nos encontraremos con el horror de los conflictos bélicos. Esto une a todas las tierras del mundo. Es una realidad sin fin, lamentablemente. Pero quedémonos con las cigüeñas que decoran la parte superior de esta columnata de mármol. Son el símbolo de la paz. Con esta esperanza finalizamos nuestro viaje por Uzbekistán, el corazón de la Ruta de la Seda.